¿Cómo están? Buenas noches. Esto es Pulso 1111 y esta vez me toca a mí acompañarles en esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Me gustaría hacer un chequeo del audio. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha alguna... nada? ¿Ningún problema? Perfecto. Hoy día vamos a tener una conversación de lujo. Tenemos un gran invitado que ustedes ya conocen seguramente. Pero antes de presentarles a nuestro invitado, me gustaría que tomáramos un instante para poder conectar con eso que somos, ¿verdad? Así que a tomar nuestra posición de conexión, enderezar nuestra antena, nuestra columna vertebral, a llevar la atención a nuestra atención y traerla. Así como un pastor trae de vuelta a sus ovejitas, vamos a traer de vuelta todos nuestros focos de atención, de vuelta al corazón. Reconozco que mi corazón y mi respiración funcionan como un imán. Traigo mi atención de vuelta y llevo mi atención a las distintas partes del cuerpo que el día de hoy me sostuvieron, funcionaron tan bien. Le doy las gracias a mis pies, a mis piernas, ¿verdad? A mi esqueleto, a mi sistema óseo, a mis huesos, reconociendo su naturaleza cristalina, mineral, terrestre. Llevo mi atención al agua en mi cuerpo, a todo lo que fluye, todo lo que corre, todo lo que entra, todo lo que sale, a ese flujo siempre latente de las aguas del cuerpo. Le doy reconocimiento a esas aguas. Llevo mi atención a las células que son portadoras de tanta buena noticia dentro de mí, noticias de nutrientes, noticias de información, noticias de alegría. Llevo mi atención al tejido de mi cuerpo, todo lo que enlaza, todo lo que conecta, desde las neuronas hasta mi esqueleto. Llevo mi atención al aire que fluye en mis pulmones, todos los aires del cuerpo, todo el espacio que hay dentro de mi cuerpo. Le doy reconocimiento también a mis pensamientos, a mis ideas, a esa buena idea que me acompañó hoy día, esa buena idea que me sacó del atrape o del encierro. Llevo mi atención al fuego en mí, al corazón, al latido, a todo aquello que comunica electrónicamente dentro de mi cuerpo, todo aquello que comunica a través de la luz, de la vibración. Reconozco el fuego en mí. Doy reconocimiento y aceptación. Y me vuelvo humilde ante este concierto amoroso que me conecta. Me vuelvo humilde y me doy cuenta de que yo al final soy el resultado de muchos. Soy la consecuencia de muchas partes que interactúan en perfecta armonía, en perfecto orden.
Agradezco y me hago humilde ante esto. Y desde esta humildad llevo las manos al corazón, pido permiso para poder abrir esta sesión, este instante que vamos a compartir sagrado. Agradezco a la red maravillosa que sostiene Pulso, a todos los que están ahí ayudando a que ocurra, permitiendo que ocurra, todos los amigos que vienen a cada sesión y a los que van a venir también les agradezco, a los del pasado y a los del futuro, en este instante. Ay, con este sentimiento maravilloso de gratitud, entonces podemos ya comenzar esta conversación y hoy día vamos a hablar sobre el lenguaje, vamos a hablar sobre el hablar. Nos gustan los juegos de palabras y para tener esta conversación, qué mejor que mi queridísimo hermano, mi amigo del alma, Diego Herrera. ¿Cómo estás, Diego? Hola Marcos, hola querida tribu de Pulso, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de estar acá. Bueno, muchas gracias por esta nueva oportunidad de poder compartir. A mí siempre saben que es un gran honor y un desafío también venir a compartir con ustedes eh, para resonar, para ver ideas que nos mueven tanto a los que hablan como a los que escuchan. Entonces, entre todos, al sentirnos, al mirarnos, nos vamos descubriendo esta tribu, ¿no? Esta unidad que al final estamos aquí porque compartimos un sentimiento. Ese sentimiento toma tantas formas que lo interesante es cuando se junta, cuando toma coherencia. Así que gracias, Pulso, y gracias, Marcos, por esto. ¿Cómo está ahí, Diego? ¿Cómo estuvo ese viaje? Hace poco nos encontramos. Sí, Qué sí, bueno. sí. Está todo Bien, fluyendo. estoy un poco emocionado, estoy un poco emocionado, porque están pasando muchas cosas, ¿no? Están pasando muchas cosas, hay muchos movimientos, y pareciera ser que todo es, bueno, no pareciera, es todo simultáneo. Entonces, el movimiento que he visto en mi vida es tratar de abrir, ¿no? Estuve en Santiago hace algunos días y fui muy consciente de la contaminación psíquica que hay y de la poca enjuague mental que usamos en el cotidiano, ¿no? En los pocos instantes que nos damos para conectar, para abrir un momento sagrado para nosotros y permitir que sea el corazón quien le muestre a la mente cosas y no la mente quien le imponga cosas al corazón. Entonces, dar vuelta a eso, bueno, encontré mucha rabia en mí, mucho conectar con este aspecto colectivo que todos estamos metidos, pero que a veces yo no puedo percibir porque me vine a vivir al campo, ¿no? Entonces, volver a la ciudad, volver a esos ritmos, vuelvo a entender que se trata de volver a la naturaleza. Una y otra vez se me recalca esa decisión y, y bueno, mi deseo personal es que cada persona tenga la posibilidad de elegir, porque también hay personas que van a elegir quedarse en la ciudad y está buenísimo. Y en la medida que elegimos, podemos cada uno estar en su lugar y habitar y vivir esa experiencia en paz. Mm. Sí, ¿sabes qué se me ocurre, Diego, con eso que me estás contando? Quiero llevar a esta figura. Y es que hagamos el ejercicio de visualizar nuestro vehículo físico, nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nuestro cuerpo tiene una unidad de conciencia y de movimientos fundamental, la base, y entendemos esa unidad como una célula, ¿cierto? Nuestro vehículo físico fácilmente está constituido de células, son la unidad más básica. Ahora, si pensáramos, por ejemplo, en nuestro vehículo de lenguaje, en nuestro vehículo de palabras, ¿cuáles serían las células de ese cuerpo palabra? Entonces,
El cuerpo palabra de Marco sería cada una de las palabras que Marco pronuncia en un rango de tiempo, ¿cierto? Y entonces habría que hacerse la pregunta, ¿cómo están las células del cuerpo de palabras de cada uno de nosotros? ¿Estoy diciendo las cosas que son saludables para este cuerpo? O quizás hay células que están enfermas y estoy pronunciando cosas que son discordantes. Y entonces, quizás así voy a poder observarlo en un rango más amplio. ¿Cómo será el cuerpo de palabras de los medios de comunicación, por ejemplo? ¿Cuáles son las palabras que se repiten una y otra vez en los medios de comunicación? O en el cuerpo ciudad, ¿sí? Entonces te llevo a esa imagen, Diego, y ahí vamos desmenuzando este cuerpo. Bueno, para mí lo primero es empezar a poner atención en esto, porque muchas veces pasa tan desapercibido que escuchamos los mismos mensajes o quizás informaciones que nos hacen sentir dolor, sufrimiento o miedo o ansiedad, ¿cierto? Que no nos damos cuenta. Entonces yo siento que lo primero es verlo, es hacerse la pregunta, porque perfectamente puedo escuchar la pregunta en un programa de de televisión de la nueva era, Internet, y no hacerme la pregunta y seguir escuchando. Lo interesante es que tomemos la pregunta y antes de responderla es ver a dónde impacta, ¿no? Porque ahí me voy a dar cuenta de qué partes de mi cuerpo están en contracción, qué partes de mi cuerpo se expanden, y eso me va a llevar también a tomar conciencia de las sensaciones más sutiles, de las emociones, de los sentimientos. Y yo creo que ahí es donde recién podemos empezar a mirar, a entender qué efectos tienen realmente las palabras. Porque las palabras no son solamente las que uno dice por la boca, sino las palabras que suenan en la mente, ¿no? Interiormente, valga la redundancia. Entonces, por eso es que me gusta cómo lo planteas, porque puedo ver qué palabras uso. Y también me doy cuenta que uso las mismas palabras, aunque lo que siento y lo que quiero expresar no es siempre lo mismo, pero uso las mismas palabras una y otra vez y termino por dar una información que se entiende desde otro lugar. Entonces aquí hay un gran punto que es la comunicación. Y la comunicación, estamos recién, es como si fuéramos entrando en este cuerpo de palabras, como le dices tú, estamos recién en la piel, que son las palabras pronunciadas. Exacto, sí. Sí, tal cual. Me resuena perfecto lo que me estás diciendo. Estamos en la piel. Y creo que estamos en la piel a nivel colectivo. Se están utilizando, y si nos volvemos estrictos, ¿verdad? En este análisis, volvámonos científicos un ratito y seamos estrictos en observar cuál es el cuerpo de palabras que se está utilizando en el último año, en los últimos 3 meses. ¿Cuáles son las palabras que se están repitiendo una y otra vez? ¿Cuáles son esas células que se están, vamos a decir, inoculando en el tejido de tu cuerpo de palabras? Hasta hace algún tiempo, la palabra, por ejemplo, pandemia, no se utilizaba. No era una palabra que tuviésemos disponible, no estaba a mano, no lo usábamos para nada. Y no obstante, en este tiempo es una palabra tan común, como que el que no sabe lo que es una cosa muy rara, ¿verdad? Distanciamiento social, le dice, ¿viste? Ahí empiezan a aparecer estos conceptos que se plantean como normales, pero que no obstante tienen un comportamiento y una dinámica que en mí empiezan a provocar un efecto, empiezan a generar cosas, ¿verdad? Y creo que esta conversación, con respecto a las conversaciones, es súper interesante, Diego, porque hablamos poco de lo que hablamos. Hablamos mucho de muchas cosas, pero de lo que hablamos y de cómo hablamos se habla poco. Entonces, está bueno plantear este tema. Mm. Creo que le llaman metalingüística, esta cosa de poner la atención a las maneras de comunicarnos. Y resulta que fue lo que primero, desde muy pequeño, me llama la atención en mi vida, Ujú. que es esta idea de, desde muy pequeño, sentir que no tenemos idea qué hacemos aquí, ¿cierto? Bueno, eso ya lo tenemos todos claro, no hay que hablarlo mucho. Pero empecé a preguntarle desde muy pequeño a mis seres cercanos, familias, amigos, y nadie tenía la respuesta. Entonces, por ahí, por los 12, 13 años, empiezo a ponerle atención al cuerpo, porque algo dentro de mí dijo, las palabras no tienen toda la información. Entonces empecé a descubrir un aspecto
del lenguaje, que es el no verbal, que también es súper importante. Sin embargo, esta vez no me voy a detener ahí, voy a seguir avanzando, y quiero decir que las palabras son vibraciones, son sonidos principalmente. Entonces todas esas palabras pueden sonar como melodías y hacer sentir bien, dar paz, inspirar amor, inspirar creatividad, como también pueden generar ruido. Entonces yo siento que ahí ponemos la atención en esa dualidad tan simple de mirar para el ser humano, es las palabras que estoy pronunciando internamente y verbalmente, ¿qué me están generando como vibración? Ya no es tanto el concepto de qué es lo que quiero decirte, sino es el cómo, ¿cierto? El ritmo, el tono y la velocidad y el volumen de la voz, porque eso es muy importante. Si yo te hablo en este tono, o te hablo así de otra manera y va a generar otro impacto en ti. A que si yo hablo súper rápido y te explico muy rápido todo lo que quiero, es otra manera. Entonces, lo que va quedando en nosotros no es el concepto, no es lo que uno quiere decir, de hecho eso es lo último que uno percibe, sino que es, lo que quiero decir es que hay un montón de información previa a la palabra que es importante atender. Oye, ¿y solamente las palabras en este, ya vamos entrando más profundo, solo son las palabras las que significan, las que comunican, las que son como parte de este cuerpo de lenguaje? ¿O hay más elementos que juegan un rol dentro de todo esto? Bueno, en la comunicación hay una teoría de la comunicación y uno de los axiomas de la comunicación es imposible no comunicar, es decir, todo el tiempo estamos comunicando. Entonces la pregunta es, ¿qué, qué es qué dentro de la comunicación humana? Entonces seguimos en esta teoría de la comunicación y vamos a decir que alrededor del 60% de lo que uno comunica tiene que ver con la gestualidad, con la expresión facial, con la rugosidad de la piel, con la tensión muscular, con la postura, con los gestos, con todo lo que el cuerpo comunica inconscientemente. El 33% se refiere al sonido que uno hace. Y solo el 7% de la comunicación es la palabra. Entonces, imagínate, yo me di cuenta de esto por ahí por los 13, 14 años y dije, caray, no sé qué estoy recibiendo, no sé qué estoy comunicando, por eso que tengo mis relaciones mal, ¿cierto? Por eso es que hay conflictos emocionales dentro de mí y con las demás personas. Sí, ¿no? Y creo que es algo que pasa muy desapercibido, ¿verdad? Es un ámbito que de alguna manera hemos construido una sociedad que opera desde ese lugar, como desde una especie de superficie de, en la comunicación, y no consideramos los pequeños detalles que al final son el gran fuerte a la hora de poder crear relaciones, por ejemplo, de confianza o, o ver cómo se está transmitiendo ciertas cosas. Tuvimos un año entero de niños que aprendieron de profesores que no podían oler, que no podían ver quizás en su gestualidad más profunda, en los pequeños microgestos, ¿no? Hay una dimensión en donde estamos gesticulando de una manera muy sutil y sin embargo la cámara no lo va a capturar todo, ¿verdad? Entonces aquí es súper interesante lo que se está planteando porque de hecho el ser humano opera en un nivel que ya, si vamos más profundo, es vibratorio, ya ni siquiera opera desde lo que yo veo o escucho, sino que es el corazón me da la señal y me permite poder acceder a ese punto. Y aquí, Diego, bueno, yo te conozco, conozco tu trabajo desde la canalización. Te ha tocado trabajar durante un buen tiempo atendiendo a personas, ¿no? Canalizando a personas online. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo se ha sentido ese proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son los factores que juegan? Mira, para mí esto del mundo online fue un gran alivio en lo humano. Uno, porque no tenía que moverme a ningún lado, ¿cierto? Y eso da tiempo para muchas otras cosas, pero sí se formó en mí el gran conflicto de ¿y cómo yo sé lo que a la persona le está pasando? Porque claro, según mi formación académica, que es en la programación neurolingüística principalmente,
era de mucho generar un proceso que en la neurolingüística se llama rapport, que es como ecualizar, es como afinar las notas en lo que estoy vibrando yo y en lo que está vibrando la persona desde el cuerpo, desde el tono de voz. Pero en lo online no está siempre esa información porque se corta, se cae la señal, se queda pegado. Entonces hay un factor de, entre comillas, pérdida de información que tuve que resolver. Y la resolución fue muy simple. En el canal yo pregunté y dije, guía, ¿qué hago? Le pregunté adentro, ¿no? ¿Qué hago? Me dijo, pero si el primer contacto entre dos personas y entre cualquier cosa es la energía. Y lo que tú haces tiene que ver con la energía y no solamente con el cuerpo. Entonces, ponle atención a la energía. Y luego le dije al guía, pero si la persona no está acá, su campo áurico está allá. Entonces me dijo, no, no es cierto. Cuando tú pones la atención en algo, tu campo áurico se expande y envuelve a ese algo. Entonces, ahí uno va entendiendo que el campo áurico es infinito, pero que se expande de acuerdo a el foco de atención y a la intención. Y me di cuenta que cuando mi intención era darle algo a alguien, no funcionaba. Mi intención tenía que ser abrirme a alguien y estar en un estado de no tengo idea qué me está diciendo ni qué estoy diciendo yo, pero hay una sensación, hay un sentimiento que va guiando el proceso. Claro que Diego tuvo un montón de conflictos y había momentos en las sesiones en los que volvía Diego y es como, no me hace sentido nada de lo que digo, y la otra persona nada tampoco, porque venía de mi mentalidad, desde mi cuerpo de palabras conocido, no desde aquello que se descubre cuando permito que nuevas ideas surjan. Entonces, desde ese espacio, hubo una reinvención, hubo una muerte de la manera en la que yo entendía este acompañamiento personal. Y esa muerte permitió el nacimiento de un acompañamiento grupal. Entonces yo estoy súper agradecido de esa muerte. Sí, pues. Al final las muertes nos van permitiendo poder acceder a territorios que antes eran inconocidos, ¿no? Como incognoscibles, ¿no? No pensábamos que podíamos acceder y esa muerte nos dice, oye, en realidad eres más grande, eres más amplio, así que podemos ir al otro lugar, a otro nivel. Oye, y en este proceso también de comunicar, de ser interpretado, ¿cierto? Porque a nosotros que nos toca de alguna manera ser una voz, en un tema que no ha tenido voz durante mucho tiempo, y si es que la tuvo, estuvo acotada a grupos muy específicos. Nosotros hablamos de algo que es sutil, hablamos de lo invisible, ¿cierto? Entonces, eh, digamos, cómo lidiamos con la cuestión de la interpretación? Siempre hay un otro que interpreta, siempre hay un otro que escucha. Entonces, cuál es la voz del guía frente a esa relación? Porque vamos a ser interpretados de alguna manera y eso puede generar cosas a nuestro favor, también cosas que pueden salirse de nuestras manos, ¿no? De nuestro control. Entonces, hablemos de eso quizá. Sí, bueno, es la pregunta que uno en este camino, cuando empieza a relacionarse con lo invisible, ya sea que haga Reiki, que haga constelaciones, tarot, que haga mentorías o cualquier relación con la energía que uno tenga, empieza a naturalmente descubrir lo que viene del alma y lo que viene del ego. ¿Sí? Para darle un nombre solamente. ¿Sí? Antiguamente le llamaron ángeles y demonios, ha tenido tantos nombres, ¿no? Pero es siempre esa dualidad psíquica a la cual nos estamos relacionando todo el tiempo. Entonces surge la pregunta de, ¿esto viene de mi corazón, de mi alma, viene de mi guía o viene de mi imaginación, ¿no? Viene de mi propia volada de ser humano. Y lo que puedo aportar con respecto a esto, retomando la idea que mencionamos anteriormente, de que hay palabras, pensamientos que son armónicos y otros que son ruido, tiene que ver con empezar a darme cuenta en el cuerpo físico el efecto de lo que digo, de lo que me digo, de lo que comparto. Y en ese test, en ese filtro, que yo lo hago acá en el corazón, en la garganta y en estos puntos de aquí, ¿no? De plexo, corazón y laringio, ahí es donde está toda mi atención. ¿Sí? Al principio era solo en el pecho y llega un momento en el que se amplificó.
podía sentir estos tres espacios al mismo tiempo. Y eso es solamente con la práctica. Entonces, mientras más amplia es mi conciencia de mi propio cuerpo, más procesadores tengo habilitados, ¿sí? Y desde ese espacio uno va descubriendo en la práctica. No es como, esto es el guía y esto no, sino que es algo que uno tiene que mirar en el presente. Por eso que es algo que no se puede aprender de memoria y nadie te puede enseñar, porque tiene que ver con tu propio camino de autoobservación y de autoconocimiento. Y el guía, en términos muy concretos, todo lo que aporta, toda la información que entrega, da paz, ofrece una sensación de expansión, una sensación rica de, a veces como de estar enamorado, a veces como de estar mirando algo hermoso, a veces como de estar durmiendo, ¿no? A veces de estar en calma, y tantos otros sinónimos que en este momento no se me ocurren, pero la energía la conocemos todos y todas, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, y también, y eso es lo que comentaba al principio, que me di cuenta de la voz de ese otro lado, que descubrí, o sea, no descubrí, ya la conocía, pero se hizo mucho más presente cuando estuve en la ciudad. Y era increíble porque es como, yo me imagino, y esto es mi imaginación personal, que en las ciudades hay como ciertas cúpulas de energía psíquica que está como dando vueltas sin salir. Entonces me di cuenta que me daba rabia porque se me repetían los pensamientos que a mí no me interesaban. Me ponía a pensar cosas que a mí no me importan como Diego Herrera, que sin embargo las pensaba y las buscaba. Entonces, qué extraño. Y llega un momento que es tan inconsciente que solo genera rabia dentro de mí. Claro que los demás no tienen ninguna culpa, pero hasta que no me doy cuenta, sigo canalizando ese otro lado de la energía que también está presente. Entonces, es todo el tiempo un estado de atención, de presencia, de estar con Diego, mirando el cuerpo, mirando la mente y usando el cuerpo y la mente como vehículos para poder comunicar aquello que está en mi alma. Porque hay un montón de otras cosas que están ya bien hediondas, bien fétidas, bien cochinas en mi mente, que todos tenemos, porque no es solo mi mente, es la mente colectiva de la que estamos hablando. Y todos somos parte de esta mente colectiva. Entonces, si da paz, viene del guía. Si no, es otra cosa. Y cada cual es libre de elegir. Qué buena nomenclatura. Ayuda mucho, es muy práctico poder mirarlo así. Y permíteme, Marcos, devolverte la pregunta. A ver. ¿Cómo es para ti este tránsito en hacer las mentorías, estos acompañamientos individuales al online? Y toda esta apertura que se genera al final en uno mismo, ¿no? ¿Cómo fue eso en ti? O- Opa. A ver, es que, ¿sabes? Mi sensación es de que el proceso cuando acompaño a las personas es de espacio, ¿sabes? Es como si pudiese permitirse en ese momento en el que estamos en un encuentro que siempre es de naturaleza sagrada, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas que a mí me enseñó el coaching ontológico, la ontología del lenguaje, es de que cuando dos seres humanos se encuentran así, sin máscara, sin rollo, ¿no? Cuando dos seres humanos se encuentran simplemente, lo que ocurre es de naturaleza sagrada, y eso puede sanar, ¿no? Si se conduce, si es armónico, puede provocar algo que alivia, que genera esa sensación. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que cuando acompaño a alguien, independiente de cuál sea el escenario en el que se esté llevando a cabo esa conversación, es como si se ampliara un espacio. Por un instante, mi mente opera a un nivel que está más allá de lo que Marco piensa, ¿no? Y eso me empezó a pasar desde muy chico. Yo me daba cuenta cuando era muy pequeño, en el bus, en el furgón que me llevaba del colegio a la casa. Yo le decía a mis compañeros, pregúnteme cualquier cosa. Cualquier cosa, porque yo voy a saber qué responder. Pero no era porque supiera realmente. Mi cabeza y Marco sabía que en realidad yo no sabía. Lo que ocurría era de que cuando se ponía al servicio de la pregunta de alguien más, ¡pum!, surgía la respuesta. Y entonces yo también era testigo de eso que había ocurrido, de esa respuesta que había surgido, ¿verdad? Y entonces ahí fue como que se empezó como a tejer este algo, que ahora mismo yo lo veo en términos como digitales. Hablo de una suerte de memoria que se expande, como si yo pudiese por un momento ampliar mi memoria RAM.
y lo acuñé con un concepto que es antenaje, que es que cada uno de nosotros tiene una cierta potencia, ¿verdad? Pero Marco solo tiene una potencia, pero Marco más Diego tiene una potencia antes inimaginada, ¿no? Y ahora Marco, no sé, y Clau, por ejemplo, o Cata, ¿verdad? Siempre como que se van generando estos tejidos, y por eso es tan interesante y es tan potente lo que ocurre en Pulso, que todos tenemos la experiencia de que aquí ocurre algo que no pasa en ningún otro grupo de conversaciones o en las transmisiones o en los lives, porque hay una suerte como de tejido muy rico, de una naturaleza muy bondadosa, o vamos a decir, nutritiva, que permite que las ideas puedan llegar y se puedan desenvolver, puedan generarse nuevas dinámicas. Entonces, creo que eso ha sido el proceso, como ver cómo lo digital se pone al servicio, permite que se salve la barrera de lo plástico, ¿no? O de lo mecánico, de lo eléctrico, y pasemos a ese siguiente nivel en donde lo que ocurre es sagrado y sigue siendo hermoso y sigue potenciando. Entonces ahí ocurre toda la magia. Oye, Diego, y permíteme que te pregunte esto, seguro que te lo han preguntado otras veces, pero aquí me provoca demasiada curiosidad y siempre he querido saberlo y nunca te lo he preguntado en vivo. Entonces, creo que este es el momento, porque empieza a ocurrir que distintas personas en distintas partes del mundo empiezan a resonar con un sonido que comunica algo que yo no sé lo que es, que me da la impresión de que tú tampoco sabes lo que es, pero que sin embargo siento y me conecta y me conduce hacia algo que es inimaginado, ¿verdad? Entonces, yo sé que ese sonido, la gente coloquialmente ha dicho que es como un lenguaje, que es como pleiadiano, que es como un lenguaje del alma, ¿verdad? Cuéntame cómo ocurre eso en ti y hacia dónde conduce, como de dónde va y hacia dónde nos mueve, así. Mm. Bueno, primero contar que eso surge en mí como un juego de niño, de muy chico, como hablando con mis amigos en esto de la, li, lo, y como entender algo, y vuelvo con el sonido, con la sensación del sonido, con el cómo se dice, desde dónde lo digo, más allá si pronuncio una palabra que conozcas o no. Luego, cuando estuve estudiando programación neurolingüística, había un ejercicio para el reconocimiento de esto, y era contar una historia feliz y luego una historia triste, pero solo repitiendo muchas veces, Pepito clavó un clavito. Entonces yo Ah, te mira. contaba la historia alegre, Pepito clavó un clavito, y Pepito clavó un clavito, Pepito clavó un clavito, ¿sí? Y luego la historia triste es Pepito clavó un clavito, y luego Pepito clavó un clavito, y Pepito clavó un clavito, ¿sí? Entonces uno logra identificar algo, algo que esa parte racional no ve, pero que todo el resto de nosotros sí lo percibe. Entonces en mi propia explicación personal voy ahí, ¿no? Como hay algo que tiene que ver con el sonido, y si voy más profundo en el sonido y lo que he estudiado de mi propia voz y de las voces de las personas que también han despertado esta manera de comunicar internamente, es que en la voz se generan lo que se llama armónicos, que son estos sonidos sobre sonidos, Sí. ¿sí? Entonces yo siento que es el uso de esos armónicos que tú también haces, y que en las ceremonias que hacemos y en las juntas, ahí Marco está con sus armónicos también. Solo que fue abriéndose esta manera de decir sonidos que no tienen un significado literal ni un significado cognitivo, pero que sin embargo van generando una resonancia en el cuerpo. Y es tan transformador que hoy en día me pasa que me hablo a mí mismo más en ese lenguaje que en español, que en chileno en realidad. Entonces es bien loco, ¿no? Como me hablo más en un idioma que no entiendo nada. ¡Qué loco! Entonces, desde ahí me di cuenta de que hay un entendimiento que no tiene forma. Hay un saber que no necesita concepto. Hay un saber que nace del alma y que siempre ha estado ahí, y que el más grande milagro es verlo. Y para verlo necesito sentir, y para sentir necesito vibrar. Entonces el lenguaje lo que ayuda es hacerte vibrar. Eso es. Oye, entonces es más parecido a un canto que a un lenguaje per se, ¿no? Es como Sí, un, sí, casi que un rap. Podríamos rapear un día en ese idioma, en play. sí.
Sí, sí, lo han dicho hartas veces. Qué lindo, buenísimo. Me encanta, digo, yo, bueno, yo te admiro mucho, porque creo que para poder llegar hasta este punto hay que atreverse a muchas cosas, hay que tener un coraje, ¿no? Porque si no, nada, pues seguís en la misma, un poco, seguís en la misma espiral. eh, Tengo que es un mencionar nuevo una lenguaje, cosita. una historia. Y ¿Sí? tengo Dale. que mencionar una cosita importante con esto, porque si bien esta manera de comunicar, voy a decir, estaba en mi vida ya, pero se olvidó durante largo tiempo. Y fui como recuperando estas piezas muy desde la razón, muy desde el estudio, muy desde aprenderme muchas palabras, de ver verbos y sobre todo investigar acerca de sinónimos. Los sinónimos me fueron dando una manera de entender lo que ya decía, pero desde otro lugar. ¿Sí? ¿Y quién, voy a decirlo así, despertó esto en mí, o a través de quién yo volví a recordar esto? Fue a través de Juan Manuel Giordano, que es un canalizador que a mí en lo personal ha sido un gran maestro y que él fue un gran iniciador en mi vida en el camino que hoy día tengo. Entonces, saludarlo, mandarle todo mi amor a Juan desde donde sea que esté, porque de verdad que él hace una labor muy importante en mi vida y en muchos de nosotros que nos hemos encontrado con él. Entonces, quiero usar este espacio para honrarlo y darle las gracias por su camino, por su valentía, porque él se atrevió. O sea, yo conocí esto porque él se atrevió. Y con él ahí, a la vanguardia, en primera línea, fuimos detrás varias otras personas de otra generación, de algunos años menos, de 10 años menos, y algunos más, atreviéndonos también a compartir esto. Entonces, y esto curiosamente ocurre en Argentina y en Chile. No conozco a otras personas hasta el momento, claramente que pueden haber, pero hoy en día no conozco a otras personas que no sean de Argentina o de Chile, que es el sur del mundo, que mira qué coincidencia, ¿no? Justo para acá está la Kundalini, o dicen que está aquí la Kundalini. Sí, pues, de Entonces, los dos lados ahí de la qué, columna. qué sincrónico, ¿no? Mm, qué buena. Ahí están citando a Nisha, dice. No sé quién será, así que seguro Ajá. que vamos Es de México ella, ¿no? ¿De México? Ah, buenísimo. Sí, mira, oye, y Marta dice en No el sé. chat, dice, la verdad es que juraba que era un lenguaje evolucionado a otras esferas. Bueno, ¿y por qué no? También es un lenguaje evolucionado a otras esferas. Lo que pasa es que ocurrió de esta manera, ¿no? Y aquí es interesante también este punto porque yo me doy cuenta de que la divinidad, ¿no? El gran misterio es muy económico, es muy eficiente. Entonces no es que aparezca un gran fogonazo de fuego, sino que utiliza sinónimos y sonidos y ya está. Y sigue siendo un gran lenguaje evolucionado de la espera. Me acuerdo una vez una experiencia que tuve, que era una experiencia así de meditación muy profunda. Yo estaba teniendo una sensación muy linda dentro de mi corazón. Sentía que me expandía y de pronto mi campo visual se llenó de luz. Y yo dije, ¡ah! Hay una luz ahí, no sé, casi que hay un ángel frente a mí, ¿no? Y lo que ocurrió, después, bueno, lo que estoy hace harto rato como preguntándome, bueno, abro los ojos, no, no los abro, no, sí, los voy a abrir, no, no sé, ya, en fin, la cosa es que decido abrirlo. Y abro los ojos, y lo que ocurrió es que en algún lugar, en un edificio, alguien abrió una ventana, y esa ventana proyectó una luz, la luz del sol, que me apuntó justo a la cara en ese momento. Y ya, ¿no? Seguía siendo Dios, seguía siendo el gran misterio, estaba todo bien, pero había ocurrido de una manera muy lógica, ¿no? Muy lineal. Entonces es así también. Hay que aprender también a reconocer ese misterio que utiliza los elementos, lo que está ahí a mano y lo pone al servicio de la magia y de lo divertido igual. Es bacán eso. Claro, Sí. y por esa misma línea, esto es una práctica y una insistencia, porque yo siento que todos nos gusta cantar, a todos nos gusta usar la voz, Mm, todos tenemos este tremendo don que es la voz, ¿cierto? Y esta voz en tercera dimensión que podemos comunicarnos con otros cuerpos, pero no hemos dado cuenta y cada vez más que la voz interna también tiene harto poder. Diría que mucho más que la voz que ustedes están escuchando ahora. Porque si bien yo te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, pero tu propia voz interna
te está contando lo que te estoy diciendo y tú te quedas con lo que tu voz interna te dice. Entonces, ahí es donde me gusta mucho poner la atención porque ahí se vuelve muy práctico y verdadero esto que estamos diciendo. Porque puedes mirarlo en tu propia realidad y nadie te lo va a poder mostrar si es que tú no decides escucharte. Porque es muy interesante hacer el ejercicio de preguntarme al final del día o después de algo que viví, ¿qué entendí? ¿Qué sentí? Y más que poner atención en el contenido de lo que digo, sino que poner en la voz que me habla. Ese es un ejercicio de canal que está disponible todo el tiempo, porque interiormente todos tenemos muchas voces. Me di cuenta que hasta hace algún tiempo era la voz de mi mamá la que me hablaba. Me decía, haz esto, haz el otro. Y yo no hacía cosas básicas porque me daba rabia que mi mamá siquiera metía en mi cabeza. De esa manera. Claro que cuando yo puse la atención en ese sonido interno, se transformó y solo por poner la atención, solo por sentir lo que me estaba pasando con esa voz. Entonces es como que empiezas a profundizar, a escuchar más ampliamente lo que está ocurriendo, porque una cosa es escuchar lo que está ocurriendo en la habitación, en donde estás, otra es lo que ocurra en la casa, en el departamento donde estás, otra en el barrio, otra en la ciudad, otra en el continente, otra en el planeta, otra en la galaxia. Entonces, esa es la propiedad que vamos trabajando del ser humano, que es la conciencia, que es esta expansión. Entonces, para, en lo personal, conectar con ese lenguaje, se hace a través como de abrirse, pero hacia adentro. Entonces, me he dado cuenta que al generar ese movimiento interno que se da aquí en el pecho, la garganta y en el plexo, que se hace como una especie de infinito, siento yo, también me di cuenta y observándome mientras hacía estas canalizaciones en las sesiones, en los retiros, etcétera, o en las meditaciones acá en Pulso también, que hay varias, yo le preguntaba al guía como, y yo quiero compartir esto con alguien, ¿cómo le explico? ¿Cómo le digo, mira, este tips y este para que puedas lograrlo, ¿no? Y el guía me dio dos tips, y son los siguientes. Uno, que es imaginar que desde el corazón le hablas a la fuente, a Dios, al origen, a la diosa. Le estás hablando a eso. No le vas a decir tu rollo personal. Vas a compartir algo profundo y verdadero desde ti, ¿no? Y segundo, y que es simultáneo, es desde ese espacio de unidad de Dios hablarle a toda la creación. Entonces, de nuevo, no le voy a contar mi rollo personal a toda la creación, pues es toda la creación escuchándome. Voy a contarle lo más profundo en mí, que curiosamente mi mente de Diego, mi mentalidad Diego, no tiene idea. Y se sorprende y se fascina y se enamora y mi ego se duerme cuando empieza a vibrar uno de esa manera. Entonces, fíjate que es una posición, es como una bilocación, Mm. ¿sí? Estoy al mismo ¿Puedo? tiempo hablándole a Dios, a Diosa, termino, y hablándole a la Sí. creación, a todos. Ah, ya. Eso quería preguntarte, como por el segundo tip, estaba ahí anotándolo para que quedara en el chat. ¿Cuál es el segundo? Es hablarle a la creación, a todo lo que existe en el fondo. A todos, a todas y Ah, todos en el universo, los que conozco y los que no conozco. qué Entonces, lindo. y fíjate que luego aparece Marcos y me dice, oye, mira, esto que hacemos, esto que ocurre, le llamamos ascensionema, que es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo una poesía, un canto, un baile, es lo mismo. Oye, me volaste la cabeza. Es que tiene todo el sentido del mundo. Eso es, pues, es realmente hablarle a la creación y hablarle a la fuente. Ocurre como una bilocación que se sincroniza. Creo que siento como que abrimos el reloj y estás mirando ahora unas rueditas que se están moviendo. Antes era solamente unos palitos que iban marcando, ¿verdad? Los segundos, pero ahora resulta de que tengo un universo que se está moviendo adentro, tengo resortes, ruedas y cosas. Está lindo. Y Oye, no sé qué hay dentro de los relojes. quiero repasar, quiero repasar esto. Imaginar que desde el corazón le hablo a la fuente, a eso todo lo que es, al universo, a la totalidad, a la diosa, ¿no? A la gran madre cósmica.
E imaginar que desde el corazón le hablo a todo lo que existe, a toda la creación. Siento como que algo dentro de mí sonríe. Es como doble sonrisa. Sonríe, Ajá. sonríe. Es como, Sí, sí, sí. sí. Bueno, eso Juan Manuel le llamó Dios se encuentra con Dios. Bueno, Entonces, claro, tiene todo el sentido, porque es al final de todo una expresión artística, una expresión del alma, la voluntad del alma de mirarse y mirar desde el mismo lugar, desde el centro, desde el corazón. Pero claro que ya no estamos hablando del corazón que late, estamos hablando de un órgano psíquico, un órgano del alma que está en el centro del pecho, que le llaman matriz del alma, pero que ahora el guía me repite todo el tiempo que se llama corazón, que es el centro de la galaxia, es el centro de mi propia galaxia. Entonces conectar con ese sol interno, con ese corazón que está siempre en el centro. Y desde ahí se abre esa doble perspectiva, ¿no? Como mirar desde adentro y mirar desde todo lo que envuelve, además. Entonces se va generando un orden en el campo áurico y claro que el cuerpo dice, oye, esto lo conozco porque vine de esto, soy esto. Entonces digo, hablo, expreso lo que sea y puedo bailar y puedo cantar y puedo tocar un instrumento desde ese lugar y va a ser tremendamente revelador, sanador y vamos todos a creer que estamos mirando, Diego mirando a Marco va a decir, oh, eso es de una esfera más alta. Y claro, porque viene de una visión más expandida, pero que está disponible todo el tiempo. claro, claro, claro. Y los humanos lo sabemos hacer. Es algo que los humanos tenemos disponible para poder hacer porque es nuestra naturaleza. Hace pocos minutos conversaba con un amigo sobre cómo es que antes de hablar cantamos, ¿no? Cómo es que el canto es primordial en la historia incluso, porque lo que sabemos es que los seres que llegamos a este planeta al comienzo, fuimos densificando, ¿verdad? Fuimos como tocando notas de esta melodía que nos iba permitiendo poder precipitar, poder tener esto que ahora yo entiendo como mano. Por lo demás, Dios ama las manos. A la totalidad le encanta esta pieza de arte que es la mano, ¿no? Como es de una belleza inenarrable. Y entonces, en ese proceso en el que fuimos densificando, la comunicación era a través del canto. Y si nuestro registro más antiguo que tenemos a eso, que son los textos Vedas, ¿verdad? La sabiduría de la India, que sabemos que es una sabiduría que se guardó de lo que antes estuvo en América, porque es una información que va fluctuando, va latiendo en cada hemisferio, dependiendo de cada edad y cada movimiento de esta energía de vida que va habitando estas cordilleras, ¿verdad? Estas montañas en donde se guardan estos misterios, que en ese momento no son misterios, sino que son ciencia espíritu, son el conocimiento del ser en su expresión, ¿verdad? Entonces, no era que habláramos, sino que cantábamos la realidad. Y era un canto creador. Entonces, ¿qué es lo que nos dice al principio? Los textos sagrados de Occidente nos dicen, en el principio, entonces era el verbo, ¿verdad? Y nos está diciendo que ese canto, que es sonido, sonido acción, manifestaba, ordenaba. Entonces ahora con lo que tú me dices, este acto desde el corazón hablar a la fuente, desde el corazón hablar a la totalidad, es más parecido a un canto que a una factura, ¿cachai? Que a un documento de banco, no sé, es como que toma otra cualidad y entonces también en nuestra conversación, ahora mismo, en presente, ¿verdad? Empezamos a movernos con otro ritmo y existe otra entonación en esta conversación, como que empezamos a sincronizar. Entonces eso es muy interesante porque es muy vivo, está disponible ahora. No es algo que pasa cuando, no sé, cuando Diego haga la ceremonia en algún lugar o en algún momento, es aquí, ¿no? En Salamanca. ¿No? Claro, claro. Y es curioso porque uno habla a un ritmo, a un tono y a un volumen distinto con cada persona. Mm. Y más que preguntarme qué significa esto, cuando te preguntaste qué significa esto es porque te perdiste. Mm. Es qué me pasa,
¿Qué ocurre en mí al darme cuenta de esto? Ahí estoy usando la mente para mirar y no para definir, no para etiquetar. Y eso es una sutil pero muy práctica herramienta a mirar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mirar el lenguaje desde el diccionario. Desde esto ya tiene significado, desde esto ya existe. No tengo posibilidad de yo crear algo nuevo ni de ofrecer algo que viene de mi alma. Que si está mi alma aquí ahora, no es para replicar ni aprenderse cosas de memoria que dijeron otras almas, sino para qué vengo, sino que es para poder plasmar algo que solo en mí existe. Y así con cada ser humano, y así con cada planta, y así con cada piedra, y así con cada animal. Y esa es la singularidad, lo que genera esa gran magia, ¿no? Pero ocurre que en vez de investigar, en vez de indagar, en vez de profundizar y entrar en eso, y que cuando niños somos buenos en las artes, somos buenos en la música o en la danza, y malos en matemática, lenguajes o en ciencia, en vez de potenciar la música, la danza y el arte, potenciamos lo que parece estar mal, lo que parece estar bajo. Y es todo lo contrario. Entonces, viene algo muy desde la domesticación, ¿cierto? De la domesticación que todos tuvimos, porque es muy diferente a, oye, esta persona, mira, habla bonito, y este niñito, esta niñita habla bonito, y cuando hablan sus compañeros y compañeritas, lo escuchan con unos ojos que les brillan. Ahí hay algo importante, ahí hay algo muy bonito. Entonces, en vez de sentarlo a aprenderse las tablas, le pregunto cosas acerca de la historia que está diciendo. Y yo veo esto al verte a ti, Marco. Yo siento que en ti está ese camino de honrar lo que sale natural, de honrar lo entretenido que es, y aquí viene el verbo nuevo, que es mismiciar, ser uno mismo. Que he estado dándole vuelta a eso, que es este verbo que inventamos con un amigo en un viaje a la playa eh, hace varios años, que es el arte, ¿no? Es la gran misión y el gran propósito humano y álmico de ser uno mismo. Entonces, es la mejor terapia, el mejor acompañamiento es mismiciar. Y eso lo puede uno lograr con alguien que conoce o como que no conoce, porque viene del corazón y es algo voluntario que uno hace. Oye, ¿sabes? A ese mismiciar, nosotros le pusimos con un amigo también en un viaje, le pusimos que Dios dioseaba y que Dios amaba diosear. Y la mejor forma en que Dios dioseaba, ahora mismo, por ejemplo, se llama Marco, es Dios dioseando, ¿no? Y así, ¿no? La mesa mesea, como que las cosas en sí son mismisean, pues, ahí están. Oye, y además Claro. qué importante que es inventar palabras. Eso, esto es así clave. Esto es tarea para todos nosotros que estamos aquí viendo este curso. Inventemos nuestras palabras porque el lenguaje no nos alcanza para esto nuevo que está ocurriendo. Y aquí hay algo súper valioso, porque el mundo nuevo no se va a poder construir sujeto y sostenido en el programa viejo. Es como querer correr un programa así, altísima frecuencia, ¿verdad? Con toda la RAM y toda la memoria del universo en un Atari, en un computador de 1994. No se puede, simplemente el hardware no lo soporta. Y el lenguaje que estamos utilizando, de alguna manera, es un hardware viejo. Y entonces, hace algunos años atrás, a Marco de aquel entonces se le ocurre que la conversación cotidiana estaba caduca. Entonces ahora yo lo veo, ya entiendo, como que lo que pasaba era de que estábamos utilizando este lenguaje de la domesticación más no el lenguaje del mismiseo, ¿verdad? Del Dios dioseando. Entonces, ay, se me va a caer la luz, espérate. ¿Viste? Se movió todo acá. Dame un segundo. Ah, listo, lo arreglé. Continúo. Dios dioseando, mismiciando, la conversación cotidiana caduca, ¿verdad? Moviéndonos hacia la nueva posibilidad, en donde invento la palabra que comunica eso nuevo, porque sujeto a las palabras antiguas va a ser muy difícil cruzar la brecha. Vamos a seguir en los mismos hábitos, vamos a seguir sujetos a ciertas dinámicas en donde hay
negaciones, afirmaciones. Entonces, cuando yo digo, oye, qué bueno es Diego, en castellano estoy diciendo, oye, qué malo es José. ¿Cachai? Porque el castellano tiene eso como de polaridad, de que cuando digo bueno algo, todos los otros que no le dijeron que eran buenos dicen como, oh, ¿por qué yo no? ¿Y por qué no me nombró? ¿Cachai? Y no pasa nada, pero el castellano es así. Y seguro que todos los idiomas tienen sus vicios, ¿no? Como que de alguna manera son un poco trancas. Y esto a mí se me hace muy evidente por el ámbito, por ejemplo, de que todavía seguimos sosteniendo dinámicas sociales que sabemos están ultra caducas, pero todavía están ahí porque las tenemos escritas en un libro, ¿cachai? Hay libros en donde están escritas cosas viejísimas y las seguimos repitiendo por hábito, simplemente, porque están ahí, es la ley, ¿no? Como que tengo que tomarle la temperatura, señora. Es la ley, está escrito en algún lugar que tengo que hacerlo. Es mi deber hacerlo, ¿no? Y entonces quedamos atrapados en esas pequeñas estructuras y en esas pequeñas formas en donde no somos capaces de poder ir hacia lo siguiente, que es mismiciar, pues, ¿no? Ahí ocurre, finalmente. Oye, Diego, y antes de como movernos hacia otro tema, me gustaría preguntarte, como con respecto a esta misma comunicación, pero con los elementos, con la tierra, con el agua, porque hay algo ahí que está pasando en este momento, ¿verdad? Yo tengo una noción, una sensación de que los cerros nos están llamando, las montañas, los habitantes más antiguos del territorio están emitiendo un llamado y vemos algunos que estamos escuchando eso. ¿Podemos usar este lenguaje para poder ir hacia allá? Cuéntame un poco sobre esto. Sí, bueno, este lenguaje y todos los demás. Yo siento que Mm, es esta conexión interna de hacer consciente la voz del alma y profundizar hasta encontrar esa parte de mí que me habla y me siento a veces muy tonto, pero muy amado. Y que me encanta esa sensación, ¿no? Me siento profundamente ignorante, pero muy amado, ¿sí? Yo siento que encontrar esa voz que te muestra, que te señala y que como cuando uno va con un amigo a hacer algo nuevo, ¿no? Vamos juntos. No sé qué va a pasar, pero vamos juntos. Siento que esa es la relación interna que posibilita la comunicación con los reinos superiores, a mi forma de ver, que son los reinos elementales, que son los reinos de donde venimos nosotros como almas, ya no solamente como cuerpo, sino que como alma. Porque el cerro, ¿cierto? La montaña está mostrándome tierra, está mostrándome minerales y oye, parece que mi cuerpo está hecho de los mismos elementos atómicamente que el cerro. Pero también en el cerro también hay agua alrededor del cerro, también baja agua del cerro. Y no solamente es esa agua en mi cuerpo que se llama sangre, sino que hay algo en mí que también corre, hay algo en mí que también fluye. Entonces, al uno ir resonando, primero, no sé si se llama resonamiento, no sé si existe esa palabra, pero la voy a usar, desde ese tiempo de la palabra, resonamiento, de la tomo. resonar con ese cerro, con esa agua, voy a descubrir la manera que en ese momento se puede comunicar con eso. Porque no es como voy a ir a hacer esto. Puede que en ese momento quiera llevar una guitarra y se me corta una cuerda, se me cae, no suena bien, se me olvidó el afinador, o quiero cantar, pero cuando llego allá no, quiero estar en silencio y solo escuchar mi respiración. Y puede que mi respiración sea el canto, puede que mis sonidos pisando las hojas sean la percusión que necesito, puede que abrirme a escuchar el pájaro sea lo que necesito para poder comunicarme con todo lo que ocurre ahí. Entonces vuelvo a señalar un estado de presencia consciente. Vuelvo a señalar un estado de atención interna y de conocimiento de aquello que surge. Porque la comunicación con el cerro no es para ir a pedirle un programa y una instrucción de qué tengo que hacer con mi vida. No. Es algo a lo que uno va a compartir. Uno va a compartir un sentimiento. Y para eso necesito conocer mis sentimientos. Porque es el sentimiento en lenguaje elemental. Es la vibración primordial que todos compartimos con todos los seres de la Tierra y del universo. Entonces, mientras más consciente, más en conexión estás con tus sentimientos, más se van a abrir estas comunicaciones con otros reinos de la esfera planeta Tierra, pero también de la esfera galaxia y de la esfera universo. Entonces se va amplificando algo, ¿sí?
Sí, y ¿sabes qué me empieza a pasar? Que empiezo a darme cuenta de que al final los seres humanos solamente imitamos eso que los cerros, por ejemplo, ya sabían, ¿no? Los antiguos, los sabios de aquí de este territorio, a través del conocimiento que tenían de los Apu, ¿verdad? Esos espíritus que eran los regentes de los cerros, nos mostraban a través de elementos que son muy sencillos, el respeto, la gratitud, el permiso, ¿verdad? La honra, que de alguna manera eran códigos, eran el ritual, que era el correcto orden en la energía, que permitía que se desplegara ese enlace de comunicación, que no se puede, nada puede interrumpirlo, es algo que ocurre porque está en nuestra naturaleza. Y me doy cuenta de que, por ejemplo, las pirámides, nosotros así miramos a veces como con tanta emoción las pirámides, que son estas construcciones, tremendas obras, ¿verdad?, de la ingeniería y de un conocimiento largamente olvidado, no eran otra cosa que montañas artificiales. Entonces, un territorio sin montañas de la naturaleza en la que tenemos acá, construían sus propias montañas, pero en realidad nosotros tenemos las pirámides que son una cadena piramidal, que son las montañas de los Andes, por ejemplo, acá en Chile, que son una gran bendición en términos de sintonizarnos a la red planetaria, a la red de conocimiento y de sabiduría. Entonces creo que ahí entramos en un punto en el que hace falta volverse humilde para poder recuperar ese lenguaje, en donde, claro, no es que yo vaya a yo quiero ir a bajar, a descargar la información, como quien va y prende un computador y se mete a internet, sino que más bien entra desde otro lugar que es muy genuino y es como niños, ¿sí? Es una cosa muy dulce, muy suavecita, como así, ¿verdad? Como suena el agua. Y ahí, aquí hay otro punto, Diego, que me gustaría también preguntarte, como con respecto a esto del rezo al agua. Porque nosotros en Occidente tenemos esta cultura de que abrimos el grifo, ¿verdad? Y nos sale un chorro de agua, tomamos el vaso y se acabó. Pero en la tradición, los antiguos tenían un vínculo con el agua que era muy sagrado, era de mucho respeto, era de entrar como pidiendo permiso en primer lugar para poder tomar, para poder dejar y hacer todo ese movimiento. Entonces, cuéntame cómo ha sido tu experiencia con eso, que entiendo que hay algo que nos están comunicando ahora que es importante que sepamos. Sí, y esto tiene que ver insisto, con la toma de conciencia de lo que somos. Cuando empezamos a conectarnos con los elementales, empezamos a conocernos multidimensionalmente. Porque al yo decir, como dice la tradición, ¿no? Mi agua, el agua, mi sangre, es que estoy diciendo muchas cosas, porque estoy reconociendo al planeta como un cuerpo vivo, y estoy reconociéndome a mí como parte de este planeta y cuerpo vivo. Pero cuando comenzamos a mirar la propiedad del agua, ¿no? Que son varias, a mí las que más me resuenan son que el agua tiene un color muy particular. ¿Qué color tiene el agua? Es un color cristalino, es crística. El agua es Cristo, de alguna otra manera, y es aquello que nos permite vivir. Entonces, y es lo que permite que la vida se haga eterna, por lo menos en este planeta. Sin embargo, nuestras emociones y nuestros sentimientos también son agua, son energía crística o energía líquida dentro de este plano que le llamamos cuarta dimensión, que es esta mirada de la existencia energética. Entonces, haciendo como esta doble mirada entre lo físico y lo energético, me doy cuenta que es tan importante hacer consciente el agua que estoy tomando y agradecerle, y no es que le esté agradeciendo a alguien que después me va a decir, oye, tú no me agradeciste, entonces no voy a salir más por tu grifo. No se trata de eso, se trata de generar un vínculo, se trata de generar una comunicación. Porque imagínate, tú empiezas a rezarle al agua, el agua está en todo el planeta. O sea, lo que tú vas a comunicar ahí se va a enterar todo el planeta. Y si además te comunicas con tus emociones, entendiéndolas como agua, y les hablas y vibras con ellas, y les cantas y les rezas, y te comunicas de la manera que a ti te acomode y te guste, vas a estar también comunicándote con cada una de tus células,
con cada una de tus vidas, con cada una de las partes de tu alma. Entonces entramos en una comunicación tan extensa, tan amplia, tan multidimensional e infinita, que ya las palabras no son necesarias. ¿Las podemos usar? Sí, es entretenido decir palabras y genial, pero llega un momento en el que uno se entera y sabe que un momento de silencio comunica mucho más. ¿Por qué? Porque las palabras que nosotros escuchamos, los sonidos, son y existen gracias al silencio y no al revés. Entonces, la energía crística es ese silencio de fondo que sostiene nuestra existencia. También le llamamos amor, que es lo mismo. Entonces, rezar al agua es un símbolo de amor, es una acción de amor tan práctica, tan efectiva, tan poderosa, que claro, hay algo en este planeta, en nuestra mente colectiva, hay partecitas de nosotros como humanidad que están queriendo despreciar de alguna manera, pero yo no lo veo desde una mala intención, sino que lo veo como, oye, estamos siendo muchas personas y se están todos viniendo a vivir para acá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos que esto se mantenga limpio, muy, muy, muy mega, entre comillas, limpio? Entonces la relación con el agua pasó a segundo plano porque se priorizaron otras cosas. Pero ahora que estamos más despiertos, estamos más sensibles y estamos más conectados y conectadas, es importante volver a mirar eso, ¿no? Desde lo práctico, ¿no? Como dice José, vamos al baño y tiramos nuestros desperdicios en el agua. O sea, ya hay algo raro ahí. Y hay posibilidades que se llama baño seco. Pero oye, yo vivo en un departamento, vivo en un 10º piso, ¿cómo tener un baño seco? No lo sé, quizás pueda haber otro lugar donde puedas vivir y honrar el agua. Ahí pasa por decisión de cada uno, ¿no? O Ya, entre varias personas juntarse para tener otra relación con el agua. Entonces, el empezar a rezar al agua, el empezar a mirar el agua, nos lleva sí o sí a volver a unirnos, a preguntarnos, ¿y qué hacemos? No qué hago, ¿qué hacemos con esto? Sí, oye, y es que, claro, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuál es el precio que nos va a costar? ¿Y cuál es el tamaño del milagro también que necesitamos, ¿no? Como que yo siento que hay que empezar a tomar esas decisiones y, eh, a ver, quiero decir esto. Voy a decir esto desde un lugar muy, ¿cómo decirlo? En universal, patúo, decimos en Chile, fresco, sin las credenciales suficientes para poder decirlo. Ya, eso. Primero quiero sentar esa base. Arrogante. Arrogante, claro. Estoy diciendo esto desde un lugar en donde me doy cuenta, pero yo no he hecho mucho para poder decirlo. Pero lo voy a decir porque me surge y porque lo veo también. Y es que lo que nosotros queremos en este momento es que la humanidad despierte, ¿verdad? Una gran cantidad de humanidad despierte. Y esa gran cantidad es en este momento constituyen una masa de gente dormida, digámoslo así como tal, hay una gran cantidad de personas que está aterrada, que le tiene miedo a cosas que, no sé, a la muerte, ponte tú, que son cosas que nos pasan, a los humanos nos pasan desde siempre, y es inevitable que nos vamos a morir todos, y sin embargo todavía está ese terror ahí incrustado que hace que tomemos decisiones que están en lugares, ¿verdad? Que ya. Digo todo esto desde aquí, porque lo que quiero llevar es que necesitamos que esa gran masa de personas despierte, ¿sí? Ahora, no se trata de que nosotros cambiemos el mundo, ojo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que para ese gran movimiento de energía tenemos que hacer un gran movimiento de energía interno. Y aquí es cuando entra, por ejemplo, el factor del agua, ¿no? Nosotros como seres humanos somos 80% agua. O sea, somos prácticamente más agua que cualquier otra cosa. Y desde ahí tratamos el agua con mucho desdén, ¿sí? Y ojo con esto, tratamos al agua de la misma manera en cómo tratamos a la madre, ¿sí? Y entonces empiezan a generar como estos tejidos inconscientes, no lo vemos, ¿verdad? O al femenino, o a la madre tierra, ¿verdad? Y todo esto empieza a ocurrir como pequeñas contradicciones internas en el que no soy capaz de verlo, y no obstante luego ruego y rezo para el despertar del planeta. Cuando en lo más elemental dentro de mis propias aguas no he logrado todavía el equilibrio, no he logrado el despertar. Entonces ya, lo dije. Era necesario tomar esos resguardos porque
yo mismo me siento no tan coherente con esto, ¿cachai? Yo caigo en contradicciones, caigo en espacios en donde soy irrespetuoso, no tomo todo el respeto que significa la vida, ¿cachai? Y entonces, bueno, lidio con eso, estoy haciendo el trabajo que puedo en el lugar en donde me hago consciente, pero acá creo que el tamaño del milagro que necesitamos para poder transformar a esta humanidad que apunta hacia la locura, ¿verdad? Porque hacia allá apuntamos en este momento, como que tenemos estos encierros programados por un grupo diminuto de personas, es que no tiene sentido, son muy poquitas personas tomando decisiones que afectan a la gran masa de la humanidad, muy pocas. O sea, los podríamos poner a todos en un barco y ni siquiera, y sobrarían habitaciones en ese barco. O sea, esa es la cantidad de personas que están tomando decisiones país, decisiones planetarias. Y sin embargo, decimos como, bueno, estamos sobrepoblados, hay escasez hídrica y un montón de ridiculeces mentales que operan solo porque seguimos pensando desde la misma mente caduca, ¿verdad? Desde la conversación caduca. Entonces, bueno, el tamaño del milagro implica un esfuerzo y un ejercicio y una determinación potente también. Ese es el punto. Necesitamos una determinación y una fuerza. Entonces, bueno, en el intertanto nos entrenamos, ¿verdad? Para que pueda ocurrir y nos conocemos a nosotros mismos. Y esto en ningún caso tiene que despertar el sentimiento de culpa, porque no sirve para nada, primero que todo. Es un absurdo, no tiene sentido. Y segundo, porque lo único que podemos hacer es mejorar. Solo podemos sumarle puntos y podemos sumarle pasitos a este escalón, ¿verdad? A esta escalera para poder ir construyendo esta nueva posibilidad, esta nueva realidad. Entonces, bueno, esa es la invitación, siento. En el intertanto también le damos las gracias al agua, le rezamos y hacemos todo lo posible para poder establecer esa conexión. Sí, bueno, y además me gustaría decir que el agua, aparte de representar nuestras emociones, nuestros sentimientos en cuarta dimensión, ¿cierto? Que en este plano energético, en esta mirada energética de la existencia, también es nuestra alma, también es aquello que usa la, el espíritu, que es algo totalmente fuera de nuestros límites mentales, pero nosotros conectamos con ese Dios, con eso más allá de todo, a través del alma, a través del agua. Es el agua quien transforma su geometría molecular para generar ciertas reacciones químicas y quizás, no sé si eléctricas en el cuerpo, pero es súper importante el cómo vibra el agua. Entonces ahí vuelvo a mencionar y señalar la importancia del cómo me comunico internamente, qué palabras estoy usando, qué cuerpos de palabra estoy defendiendo también, porque también nos ponemos a defender palabras por el significado que cada cual le dio. Y que cuando yo digo alma, no se trata de lo que para Diego significa alma, sino que alma es a qué te conecta a ti, ¿no? Entonces Mm. empezamos a usar las palabras como una puerta, no como una etiqueta, no como no como un algo que hay que cumplir solo de esa manera, sino que alma, alma. Y hacía el ejercicio de chico de repetir la palabra tantas veces que ya no sabía qué significaba. Y era algo que hacía constantemente y sentía un alivio psíquico inexplicable. Entonces, por eso que es importante el tomar esa conciencia de qué palabras estoy usando y de encontrar distintas maneras de desarticularlas. Porque cuando yo pienso alma, quizás lo asocio a algo que leí o quizás lo asocio a algo que viví, ¿cierto? Y la llamada es siempre que al usar las palabras que uses, estén conectando con algo en ti en el presente. Ahí es donde se generan los conflictos y los problemas de comunicación, tanto internos como con las demás personas, porque estoy diciéndote algo que no siento, estoy diciéndote algo que no está en mi presente, sino que estoy repitiéndote algo, por algo que pienso, que pensé de otra cosa que pienso, que aprendí de alguien que pensó eso de antes. Entonces voy generando como una coraza en todos mis canales de comunicación. Y esos canales son primero energéticos, luego Sí. son físicos.
Pero como se nos olvidaron los energéticos, pasamos a depender de los físicos, de los sentidos físicos. Por eso es que trabajar, madurar en realidad, la conexión con lo sutil, con aquello que es como el agua. Fíjate, el agua tiene un color específico, que es translúcido, ¿cierto? Tiene una propiedad en su forma, que puede tomar cualquier forma, que puede teñirse de cualquier color, y tiene la capacidad de diluir cosas. Entonces, imagínate, empezamos a reconocer esta energía agua en nuestro mundo interno. Empezamos a ser seres tremendamente poderosos y tremendamente libres. No libres porque hago lo que se me plazca cuando yo quiero, no, porque puedo vivir mi presente en paz. Eso es para mí libertad. Si puedo vivir mi presente en paz, ya estoy. Voy a hacer un aporte para todo el planeta, porque todos quienes estén en mi presente, les voy a compartir paz. Bruce Lee decía, sé como el agua. Y un gran estudioso del cuerpo, de la filosofía, de las artes marciales. Sí. Entonces hay toda una enseñanza que él recibe de Oriente, que ahora nosotros estamos recordando. ¿Por qué? Porque todo ese movimiento de vida que estaba en Oriente, que estaba en el Tíbet, ahora se vino hacia acá. Estamos como en la exhalación. El Tíbet inhaló hace no sé cuántos miles de años y ahora nosotros estamos exhalando. Y al exhalar nos damos cuenta oye, ¿qué pasó con el agua? Antes de generar un juicio, antes de quizás meterse a internet y mirar, anda a buscar un vaso con agua, mira el agua y ve qué te pasa. Ve todo lo que fluye ahí. Y deja que pase, deja que todos tus pensamientos acerca del agua sean como el agua. Entonces ahí vamos descubriendo esa agua interna que podemos usar después cuando alguien se sienta mal, esté estresada, estresado, tenga miedo, tenga pánico, tenga dolor o sufrimiento, pones tus manitos, conectas con el agua y ya está. Se va a hacer un servicio muy bonito. Podemos cargar, podemos bendecir el agua. Ahí recordaban a Gabriela Cruz, le mandamos cariños, que estuvo hablando harto del agua, me acuerdo, hace algún tiempo en algún curso. Oye, wow, qué lindo. Me inspira mucho esto que estamos hablando. Y por ahí en el chat apareció este canto de los temazcales que es tan lindo, ¿no? Que es: el agua cambia todo lo que toca, todo lo que toca cambia. El agua cambia todo lo que toca, todo lo que toca cambia, cambia, toca, todo lo que toca cambia, cambia, toca, todo lo que toca cambia. Qué lindo. Bueno, ahí para que se la aprendan. Después va a quedar grabado, así que aquí en más vamos a tener que cantarla todo después. Es que la escribieron Sí. completa, entonces ¿cómo no le íbamos a cantar? Había que hacer, era necesario. Oye, sí, bendiciones, bendiciones al agua. Le damos gracias a nuestras aguas internas que nos permiten esta y tantas magias. El agua de vida. Mm. Oye, Diego, y ya como para que vayamos cerrando esta conversa, ¿hacia dónde se dirigen tus pasos? Entiendo que ahora mismo, por ejemplo, hay encuentros que estás ofreciendo que son canalizaciones grupales, en donde, Sí, bueno, eso es algo nuevo, relativamente nuevo en mi camino, porque viene de esto, ¿no? Viene Sí, de este descubrimiento de que el canal es agua, ¿no? Y que puede expandirse y puede tocar mucho más. Entonces, estoy haciendo estas canalizaciones grupales, son instancias de 7 personas, 6 personas, donde en realidad es una información que fluye. Yo le llamo al guía. Entonces es una información que nace de la energía de ese momento, de esas vibraciones, de aquello que ocurre ahí y que no tiene que ver con lo que Diego piensa. Entonces es muy interesante porque yo tengo que estar ahí con un cuadernito y lapicito también porque salen mensajes bien, bien bonitos, bien interesantes. Y, y sí, y además son las instancias de sesión también que siempre estamos haciendo en Chile, ahora vamos a estar en Colombia a principios de abril. Y bueno, estamos siempre en movimiento, haciendo esto que me encanta, compartiendo la medicina de Diego y encontrándome también
con la medicina de muchas otras personas que llegan así como, oye, tú, ayúdame a mí. Y resulta ser que son ellas las que generan tremendo cambio en el grupo, tremendas cosas. A veces se mueven desde lo que uno no entiende y son personalidades que generan cierto rompimiento también, que también es medicina el que alguien no resuene contigo, el que, ay, 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 o que sí, qué bacán, qué rico que está acá. Y son todas esas cosas que en el camino uno va dándose cuenta de que en realidad es algo muy simple, ¿no? Que son las relaciones. Son las relaciones humanas, son las relaciones interiores con las emociones, con nuestras creencias, con nuestras memorias, relación con la naturaleza, con todo, ¿no? Entonces, el agua siempre va a mostrarte cómo uno se está vinculando. Y claro, la canalización grupal es para mí una manera nueva de relacionarme, de comunicarme, de abrir eso que tanto me gusta compartir. Qué lindo. Me gusta porque creo que existen instancias en donde los seres podemos encontrarnos con nosotros realmente. Eso es lo más importante, como que está siendo cada vez más posible esta nueva conversación. Como ya no estamos ni solos ni locos, ¿verdad? Qué bonito que es poder entender que hay una gran compasión en todo esto, hay una gran misericordia. Nosotros vemos de pronto en lo externo eh, tanta dureza, tanta rudeza, y sin embargo, en lo íntimo y en lo real, que es cuando los seres humanos nos encontramos de verdad y brillan esos ojitos, está todo cada vez más sutil, porque pueden ocurrir estas conversaciones. Imagínate, hace 10 años o hace 20 años, no estaba la instancia en donde venía alguien que me permitía poder desplegar mi ser sin tener que explicar mi alma, ¿verdad? Como dice Jim. Eh, mi ser en su dimensión más real y ser escuchado tal cual. Ser escuchado libre en un espacio libre de juicio, libre de crítica. Eso ya es medicina, ¿no? Bueno, como el agua, ¿verdad? Mm. Transparente, cristalino, que permite que eso que es, sea, ¿sí? Y anidarlo, ¿verdad? Entonces está Y buenísimo. Eh, bueno, son instantes de unidad, son momentos de compartir en unidad, donde ambas personas que comparten ahí, dos personas, son conscientes de que lo importante ocurre adentro y que la atención va hacia ahí todo el tiempo. Entonces, yo sé que tú también haces mentorías, ¿no? Que en realidad es algo que va por ese mismo flujo, es como el mismo caudal que moviliza ese servicio que tú haces. Sí, es esa misma corriente finalmente. Son como diferencias de nombre, pero al final vamos utilizando esa misma potencia. Y lo que ahora mismo estoy planteando a nivel grupal son estas tertulias Ciencia Espíritu, que fue el nombre que encontré en aquel entonces, hace algunos años atrás, el, el encuentro en el donde tu alma puede ser y puede llegar a un espacio en donde hay una cierta eh, una nutrición o un espacio fértil para que eso que está ahí a punto de ocurrir pueda surgir, pueda emanar, ¿verdad? Entonces ahí ese es el espacio que ocurre en el contexto de recordar, que es lo que yo comparto. Y claro, las mentorías, que son estas conversaciones en torno también al espíritu, que ocurrieron como consecuencia de ver cómo las personas tomaban herramientas, tomaban prácticas o técnicas que eran tremendamente poderosas, pero luego llegaban a su cotidianidad y no tenían con quién hablarla, o no tenían cómo desplegar eso que ocurría en una conversación de uno a uno, que provoca otras cosas. Es diferente que recibir solamente, ¿verdad? En el punto en el que yo puedo también lenguajear, pasa también algo que me permite poder hacer una suerte como de gimnasia energética. Puedo también estirar mis propios conceptos, permitirme que esto nuevo que me está pasando en el sentimiento surja y se convierta en una conversación. Entonces, claro, esos son los espacios que está ofreciendo recordar, que estoy ofreciendo yo. Y bueno, nada, pues Diego, obviamente súper invitado a que nos encontremos en alguna de esos cruces de caminos, ¿verdad? Para que podamos también compartir esta magia juntos. Que Yo disfruto mucho de esto que ocurre cuando estoy contigo.
Me cae muy bien el Marco que se junta con Diego. Creo que ese tipo es genial. Eso me pasa. Oye, Diego, ¿te tinca que vayamos ya cerrando? Que hagamos un ejercicio, alguna dinámica que podamos entrar aquí y sellemos, le pongamos un sello a esto que abrimos. Por supuesto, por supuesto. Entonces, vamos allá, vamos a sentarnos o acostarnos o tomar una posición cómoda con ojalá la columna lo más recta posible. ¿Sí? No nos vamos a dar mucho tiempo porque la conexión es instantánea y directa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer vibrar el corazón, poniendo la atención en el centro del pecho. Puede ser con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. La intención es sentir el centro de tu pecho. Me lleva una imagen muy bonita, es imagínate una gota de sol ahí en el centro de tu pecho. Una gotita de sol. ¿Qué está ahí? Solo está ahí. Para ayudar a nuestra conexión, vamos a usar el puente, la técnica de puente, de enlazar. Entonces voy a inhalar sintiendo el centro de mi pecho y voy a exhalar sintiendo mi columna vertebral. Cuando inhalo, tomo esa gota de sol. Y cuando exhalo, entrego esa gota de sol a mi columna vertebral. Y observa qué sientes, qué ocurre en tu cuerpo. Inhalo y tomo gota de sol. Exhalo y entrego gota de sol. Y es como si mi columna y el centro de mi pecho empezaran a vibrar bonito, a sonar bonito. Entonces vas a juntar tus manos de la manera que quieras. Como siempre estamos acompañadas y acompañados, vamos a agradecer y bendecir la presencia de nuestras ancestras, de nuestros ancestros, de todas aquellas almas que caminaron en esta tierra antes que nosotros, a esa mujer y a ese hombre que se unieron en algún momento y llegamos nosotros, nosotras. Entonces gracias por eso, gracias por la vida, por ser la puerta, el portal a través del cual pude estar aquí. Todo lo demás lo suelto. Lo importante está hecho. Gracias mamá, gracias papá. Gracias a hermanos y hermanas que no necesariamente son de sangre, son de corazón, son de espíritu. Gracias a esas personas y a esos animales también, que también son hermanitas y hermanitos. A esas plantas también, que también se sienten familia. Inhalo y tomo
en el pecho, exhalo y entrego en la columna. Agradecemos también y bendecimos la presencia invisible de todos y todas quienes están por llegar, están por venir, que van a caminar aquí, que van a heredar esta tierra. Y bueno, les decimos que estamos haciendo lo mejor posible y que cada vez estamos más cerca del corazón y que hacia allá es el camino. Vamos a entrar en esa gotita de sol. Inhalo profundo y al exhalar entro. Me dejo llevar y me vuelvo pequeñita y pequeñito. Y mi humano está en el centro del pecho. Ahí me veo, porque ahí estoy, ahí existo. Voy a permitir que esa imagen de mí se funda, se diluya en esa gotita de sol. Inhalo y al exhalar me diluyo. Solamente siento, escucho. Halaktabaharianenahilahiknatahe. Horadalai anahik. Horadalai dalahe. Hinaktamahi naktamahe. Y suelto. Eso es. Observo lo que se mueve en mí y alrededor de mí. Honramos y saludamos también. Bendecimos a los seres del cielo, el corazón del cielo, el gran misterio, a la vida, el corazón de la tierra, a la gran familia planetaria. Y agradecemos también el recuerdo del corazón, del alma, aquello que es tan simple que no lo vemos, es tan evidente que no percibimos. Elevamos el rezo por la conciencia planetaria, porque no hay milagros grandes ni milagros pequeños, son milagros. Así que en este momento expresa, mira, siente aquello que tú quieres para la humanidad. Cuéntale al agua que está en tu cuerpo que va a volver a la tierra, quizás en un ratito. Cuéntale al agua que va a seguir su camino. A esa agua que ahora está en tu cuerpo, cuéntale qué quieres decirle al planeta. ¿Cuál es tu mensaje? Solamente siente.
Mahantu mayen sadahi. Adalahi ataladalahi. Eronanaktadahi kayanatamahi. Hada herananaktanahi. Y siento. Agradecemos también a los guardianes físicos de este espacio Pulso por hacer esto posible. Nuestro querido amigo José, Juan Pablo, Aisa, a todos quienes comparten, colaboran y asisten a este proceso. Muchas gracias. Y también a todos los pulsos que no se llaman pulso, que están en el mundo. Gracias por despertar y seguir este llamado de compartir, de amar, de inspirar. Y a ustedes, las y los presentes, en este presente y en todos los demás que va a ser visto este video, los honro y los bendigo, las bendigo por su presencia y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Te agradezco a ti, agradezco a tu linaje también, a tu familia hermosa que guardó este corazoncito como un tesoro hasta ahora, que nos puedan llegar la maravilla de tu existencia, de tu amistad. Gracias, entonces le damos a todos los amigos que sintonizaron con esto en todos los tiempos, ¿verdad? En todos los presentes. Y ya, nos volvemos a encontrar muy pronto. Qué rico poder compartir. Gracias a los amigos de Facebook también que estuvieron por ahí. Ahí manda cariños Jim. Mandamos cariño, un abrazo fuerte y nos vamos a encontrar muy pronto. Así que eso. Chau, chau. Cariño José.